Nabo el negro que hizo esperar a los ángeles. Cuento perteneciente al libro de Ojos de Perro Azul, escrito por Gabriel García Márquez. Empecemos. Nabo el negro que hizo esperar a los ángeles. Nabo estaba en los bruces de la hierba muerta. Sentía el olor a establo orinado entregándose en el cuerpo. Sentía en la piel gris el brillante rescoldo tibio de los últimos caballos, pero no sentía la piel. No sentía nada. Era como, era como si se hubiera quedado dormido en el último golpe de herradura en la frente y ahora no tuviera más que solo sentido, un doble sentido que le indicaba, que le indicaba la invisibles en la hierba. Abrió los párpados, volvió a cerrarlos y permaneció quieto después estirado duro, como había estado toda la tarde, insistiéndole crecer sin tiempo, hasta cuando alguien dijo a sus espaldas: Anda, Nabo, ya dormiste bastante. Se volteó y no vio a los caballos, pero la puerta estaba cerrada. Nabo debió imaginar que las bestias estaban en algún lugar en la oscuridad, a pesar de que no oía su impaciente cosear. Imaginaba que quien hablaba lo hacía desde afuera de la caballeriza, cuando la puerta estaba cerrada por dentro y la tranca corría otra vez y la voz dijo a sus espaldas: Es cierto, Nao, ya dormiste bastante, tienes como 3 días para estar durmiendo. Solo entonces Nao abrió los ojos por completo y recordó: Estoy aquí porque me planteó un caballo. No sabía a qué hora estaba volviendo, a qué ahora ahora los días habían quedado atrás. Era como si alguien estuviera pasando una esponja húmeda sobre aquellos remotos sábados en la noche, en que iba a la plaza del pueblo. Se olvidó de la camisa blanca. Se olvidó que tenía un sombrero verde de paja verde y un pantalón oscuro. Se olvidó que tenía unos zapatos. Nao iba a la plaza los sábados en la noche. Se sentaba en un rincón callado, pero no para oír la música, sino para ver al negro. Todos los sábados lo veía. El negro usaba anteojos de carey amarrados a las orejas y tocaba el saxofón en uno de los artilleres posteriores. Nao veía al negro, pero el negro no veía a Nao. Por lo menos, si alguien hubiera visto seguido que Nao iba a la plaza los sábados por la noche para ver al negro y que hubiera preparado, no ahora porque no podía recordarlo. Si el negro lo había visto alguna vez, no habría dicho que no. Era el único que había después de cepillar los caballos, ver el negro. Un sábado el negro no estuvo en el puesto de la banda. Nabo decidió pensar que al principio que no vendría a tocar en los conciertos populares, a pesar de que el atril estaba allí, aunque precisamente por eso, porque el atril estaba allí, fue porque por lo más tarde que pensó que el negro volvería al sábado siguiente, pero el sábado siguiente no volvió, ni estaba en el atril puesto. Nao se volteó sobre el costado y vio el hambre que le hablaba. Al principio no reconoció borracho por la oscuridad en la caballeriza. El hombre estaba sentado en una saliente del establo, hablando y dándole golpecitos en las rodillas.
Me pateó un caballo, volvió a decir Nao. Trató de reconocer al hombre. Es verdad, dijo el hombre. Ahora los caballos no están aquí. Te estamos esperando en el coro. Nao sacudió la cabeza. Todavía no había empezado a pensar, pero ya creía haber visto al hombre en la segunda parte. El hombre decía que Nao lo estaban esperando en el coro. Nao no entendía, pero tampoco extrañaba que le dijeran eso, porque todos los días mientras cepillaba a los caballos inventaba canciones para distraerlos. Después cantaba en la sala para distraer a la niña muda con las mismas canciones de los caballos, pero la niña estaba en otro mundo, en el mundo de la sala, sentada con los ojos fijos en la pared. Si cuando cantaba a alguien le hubiera dicho que lo llevaría al coro, sorprendido ahora sorprendía menos porque se entretenía. Estaba embotado bruto. Quiero saber dónde están los caballos, dijo. Y el hombre dijo, ya te dije que los caballos no están aquí, solo nos interesa traer una voz como la tuya y quizás boca abajo sobre la hierba. No oía, pero no podía diferenciar el dolor que había dejado la herradura en la frente, pero de las otras sensaciones desordenadas volvió la cabeza en la hierba y se quedó dormido. Nao fue todavía durante 2 o 3 semanas a la plaza, a pesar de que el negro ya no estaba en la banda. Tal vez alguien le habría respondido si Nao hubiera preguntado qué había sucedido con el negro, pero no lo preguntó, sino que siguió asistiendo en los conciertos hasta que otro hombre que no saxofonó vino a ocupar el puesto del negro. Entonces Nao se convenció de que el negro no volvería más y resolvió no volver el mismo a la plaza. Cuando despertó creía haber dormido muy poco tiempo. Todavía permanecía la oscuridad delante de sus ojos, rodeándolo, pero previamente el hombre estaba en el rincón. La voz oscura y pacífica del hombre que se golpeaba las rodillas, diciéndole, te estamos esperando, Nao, tienes como 2 años de estar durmiendo y no has querido levantarte. Entonces Nao volvió a cerrar los ojos, los abrió luego, se quedó mirando hacia el rincón y vio otra vez al hombre desorientado, perplejo. Solo entonces lo reconoció. Si los de la casa hubiéramos sabido que hacía Nao en la plaza de los sábados, en la noche habríamos pensado que cuando dejó de ir lo hizo porque ya tenía música en la casa. Cuando se necesitaba una persona que le dijera cuando durante todo el día parecía lo más natural de una persona fuera Nao. Podría hacerlo cuando no estuviera para atender a los caballos. La niña permanecía sentada oyendo los discos. Al principio, cuando llegó a la casa y le preguntaron qué sabía hacer, Nao dijo que sabía cantar, pero no le interesaba a nadie. Lo que necesitaban era un muchacho que cepillara los caballos. Nao se quedó, pero siguió cantando, como si lo hubiéramos aceptado para que cantara y eso de cepillar los caballos no fuera sino una distracción que hacía más liviano el trabajo. Eso duró más de un año, hasta que cuando los dos de la casa nos acostumbramos a la idea de que la niña no podría caminar, no reconocería a nadie, no dejaría de ser la niña muerta y sola
que oía la ortofónica mirando la pared fríamente hasta cuando la levantamos del asiento y conducíamos al cuarto. Entonces dejó de dolernos, pero Nao siguió fiel, puntual, dándole la cuerda ortofóbica. Eso fue por lo que, por los días en que Nao no había dejado de sentir a la plaza los sábados en la noche. Un día, cuando el muchacho estaba en la caballeriza, alguien dijo junto a la ortofónica: "No, estamos en el corredor", sin preocuparnos de lo que nadie había podido decir. Pero cuando oímos por segunda vez Nao levantarnos la cabeza y preguntamos: "¿Quién está con la niña?". Y alguien dijo: "No he visto entrar a nadie". Y otro dijo: "Estoy seguro de haber oído una voz que dijo Nao". Pero cuando fuimos a ver, solo encontramos a la niña en el suelo, recostada contra la pared. Nao regresó temprano y se acostó. Fue el sábado siguiente que no volvió a la plaza porque el negro ya había sido reemplazado, y 3 semanas después, un lunes, la ortofobia empezó a sonar mientras Nao se encontraba en la caballeriza. Nadie se preocupó al principio, solo después, cuando vimos venir al negrito, cantando y chorreando todavía el agua de los caballos, le dijimos: "¿Por dónde saliste?". Él dijo: "Por la puerta, estaba en la caballeriza desde el mediodía". "La ortofobia está sonando, ¿no la oyes?", le dijimos. Y Nao dijo que sí, y nosotros le dijimos: "¿Quién le dio cuerda?". Y él, encogiéndose de hombros: "La niña. Hace tiempo es la niña la que da cuerda". Así estuvieron las cosas hasta el día en el que encontramos los de bruces en la hierba, encerrados en la caballeriza, en la rodilla de la herradura incrustada en la frente. Cuando lo levantamos por los hombros, no nos dijo: "Estoy aquí porque me pateó el caballo", pero nadie se interesó en lo que él pudiera decir. Nos interesaban los ojos fríos y muertos en la boca llena de espumarajos verdes. Pasó toda la noche llorando, ardido por la fiebre, delirando, hablando del peine que se perdió en las yerbales en la caballeriza. Esto fue el primer día. La bebió toda en un sorbo y pidió un poco más 2 veces. Le preguntamos cómo se sentía y él dijo: "Me siento como si me hubiera pateado un caballo". Y siguió hablando durante todo el día y toda la noche. Y finalmente se sentó en la cama, señaló hacia arriba con el índice y dijo que el galope de los caballos no lo habían dejado dormir en toda la noche, pero desde la noche anterior no tenía fiebre, ya no deliraba, pero siguió hablando hasta cuando le introdujeron un pañuelo en la boca. Entonces Nao empezó a cantar por detrás del pañuelo, a decir que oía justo a la oreja de la respiración de los caballos buscando el agua por encima de la puerta cerrada. Cuando le quitaron el pañuelo para que comiera algo, se volteó contra la pared y todos creímos que se había dormido, y hasta es posible que hubiera dormido un poco. Pero cuando despertó ya no estaba en la cama, tenía los pies atados y las manos atadas en un horcón del cuarto, amarrado. Nao empezó a cantar. Cuando lo reconoció, Nao le dijo al hombre: "Yo lo he visto antes". Y el hombre le dijo: "Todos los sábados me veías en la plaza". Y Nao dijo: "Es verdad, pero yo creía que usted no me veía". Y
El hombre dijo, nunca te vi, pero después cuando dejé de ir sentí como si alguien hubiera dejado de verme los sábados. Y Nao dijo, usted no volvió más, pero yo seguí yendo durante 1 mes y 4 semanas. Y el hombre todavía sin moverse, dándose golpecitos en las rodillas. Yo no podía volver a la plaza a pesar de que era lo único que me valía la pena. Nao trató de incorporarse, sacudió la cabeza en la hierba y siguió oyendo la fría voz obstinada hasta cuando ya no tuvo tiempo ni siquiera para a ver que otra vez estaba quemando dormido. Siempre desde cuando lo pateó el caballo le sucedía eso y siempre oía la voz. Te estamos esperando, Nao. Ya no hay manera de medir el tiempo que llevas de estar dormido. 4 semanas después el negro volvió a la banda. Nao le estaba peinando la cola a uno de los caballos. Nunca lo había hecho, simplemente lo cepillaba y se ponía a cantar mientras tanto. Pero el miércoles había ido al mercado y había visto un peine y se había dicho, este peine para peinarle a la cola de los caballos. Entonces fue cuando sucedió lo del caballo, que le dio la patada y lo dejó atolondrado para toda la vida. 10 o 15 años antes alguien dijo en la casa, era preferible que hubiera muerto aquel día y no que siquiera así rematado hablando disparates toda la vida. Pero nadie había vuelto a verlo desde el día en el que lo encontramos. Solo sabíamos que estaba allí, encerrada en el cuarto, y que desde entonces la niña no había vuelto a mover la ortofónica. Pero en la casa apenas teníamos interés en saberlo, lo habíamos encerrado como si fuera un caballo, como si la patada le hubiera comunicado torpeza y le hubiera incrustado en la frente toda la estupidez de los caballos, la animalidad, y lo dejamos aislado en 4 paredes como si hubiéramos resuelto que se muriera en el encierro porque habíamos tenido la suficiente sangre fría para matarlo de otra manera. Así pasaron 14 años hasta cuando uno de los niños creció y dijo que tenía deseos de verle la cara y abrió la puerta. Nao volvió a mirar al hombre. Me pateó un caballo, dijo. Y el hombre dijo, hace siglos que estás diciendo eso y mientras tanto te estamos aguardando en el coro. Nao volvió a sacudir la cabeza, volvió a hundir la frente herida en la hierba y creyó recordar de pronto cómo habían sucedido las cosas. Era la primera vez que le peinaba la cola a un caballo, dijo. Y el hombre dijo, nosotros lo quisimos así para que vinieras a cantar en el coro. Y Nao dijo, no, he venido debido a comprar el peine. Y el hombre dijo, de todos modos lo habrías encontrado. Nosotros habíamos resuelto que encontraras el peine y le peinaras la cola a los caballos. Y Nao dijo que nunca me había parado detrás. Y el hombre todavía tranquilo, todavía sin placer, impaciente. Pero te paraste en el caballo, te pateó. Era la única manera de que vinieras al coro. Y la conversación implacable diría continuó hasta cuando alguien dijo que en la casa hacía como 15 años que nadie abría la puerta. La niña no había crecido, había pasado más de 30 años y empezaba a entristecer en los párpados. Estaba sentada mirando la pared cuando abrieron la puerta. Ella volteó el rostro olfateando hacia el otro lado y cuando cerraron la puerta volvió a decir, Nao está tranquilo, ya no se mueve dentro de un día,
ya no se mueve adentro. Un día de esos se morirá y no sabremos sino por el olor. Y alguien dijo, lo sabremos por la comida, nunca ha dejado de comer, está bien así, encerrado, sin que nadie lo moleste, por el lado de atrás, en esta buena luz. Y las cosas se quedaron en ese modo, así en la que la niña siguió mirando hacia la puerta. Quedaron en ese modo. Solo la niña siguió mirando a la puerta, olfateando el vaho caliente de la que se filtraba por la hendidura. Estuvo así hasta la madrugada, cuando oímos un ruido metálico en la sala y recordamos que era el mismo ruido que oía hace 15 años atrás, cuando Nao le daba la cuerda a la ortofónica. Eh, Nos levantamos, encendimos la lámpara y oímos los primeros compases de la canción olvidada, de la canción triste que había muerto en los discos desde hacía tanto tiempo. El ruido siguió sonando cada vez más, forzando hasta que se oyó un golpe seco. En el instante en el que, en el que llegamos a la sala y sentimos que todavía el disco seguía sonando y eh, vimos a la niña en el rincón junto a la ortofónica, mirando a la pared con una manivela desprendida de la caja sonora.